Iniciamos esa modernización con el cliente, pues ellos actuaban como silos. Se perdía información, habían riesgos operativos, riesgos de cumplimiento normativo y no había trazabilidad de por qué sucedía esto. Entonces las áreas se culpaban entre ellas, no, yo hice mi trabajo y pues se lo pasé a la otra área y ellos no cumplieron. Entonces, incorporar tecnologías como el BPM me permite controlar todo eso. Respuestas más rápidas y fidelización de clientes. Esa es una de las necesidades más frecuentes por las que nuestros clientes del sector financiero nos han buscado en América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta es una situación que se vive a nivel mundial, porque las empresas del sector financiero, desde el COVID, han buscado ser eficientes y generar una respuesta inmediata a sus clientes a través de diferentes canales. Pero para llegar al maravilloso mundo de la fidelización de los clientes y de generar una respuesta rápida, es necesario que los bancos analicen cómo están operando, cuáles son las metodologías que tienen para hacer este tipo de aprobaciones y también con qué tecnologías están operando para asimismo responder a las necesidades de estos clientes. Para llegar a este mundo es importante analizar cuáles son las diferentes soluciones que se pueden generar de acuerdo a la naturaleza de la empresa. Pero en esta oportunidad vamos a hablar sobre una solución con Jonathan Segura. Bienvenido. Gracias, Evelyn, por la invitación. Nos alegra mucho tenerte aquí porque eres un experto en la parte tecnológica y es importante que nos expliques de qué trata la solución. En este momento vamos a hablar sobre la centralización de operaciones. Entonces me gustaría que Jonathan nos expliques de qué trata este término en el tema bancario. La centralización de operaciones habla de tener un único canal tecnológico que te permita gestionar diferentes canales donde se pueda dar la contratación de productos financieros de tal manera que tú tengas una estructura, un ecosistema tecnológico que te permita atender a tu cliente de manera ágil y de manera unificada. ¿Qué necesita una empresa a nivel de arquitectura, a nivel de tecnologías o de actualizaciones para lograr centralizar sus operaciones? Pues digamos que existen muchas opciones tecnológicas para la centralización de operaciones, pero hay unas tecnologías específicas que digamos se deben aplicar mínimamente para tener una centralización. Dentro de ello es muy importante tener un ecosistema de APIs, que el ecosistema de APIs te permite tener optimizado o servido todas esas herramientas tecnológicas que tú usas normalmente para dar de alta, por ejemplo, un crédito. Entonces debes tener APIs de servicios, por ejemplo, para la alta de clientes, para el score de crédito. Eso es un pool de servicios, que ese pool de servicios en conjunto con otras tecnologías como las tecnologías de procesos BPM te permiten hacer un orquestamiento y una comunicación guiada sobre la atención que se le hace al cliente. Bueno, cuando hablamos sobre la simplificación de estos procesos o también de la fidelización de los clientes, que es una propuesta que genera la nueva era FinTech y de la que se han hablado en múltiples encuentros como la Andicom, el Digital Bank o también ya en encuentros a nivel mundial, no solamente del sector financiero, sino también de sectores tecnológicos, en que muchas empresas dicen, es que hay muchas tecnologías que nos pueden apoyar con este tipo de servicios. ¿Cómo una empresa identifica qué tipo de tecnología necesita para centralizar sus operaciones? Todo tiene que ir en concordancia con la misión y el plan estratégico que se haya trazado la organización. Si el plan estratégico va enfocado en mejorar el servicio al cliente, en poder aumentar la capacidad de atención a nuevos clientes, en expandir el mercado. Entonces, la definición de una arquitectura tecnológica tiene que ir muy de la mano con eso. Obviamente, como te decía ahorita, hay unas tecnologías base, como por ejemplo el uso de APIs, la orquestación de procesos por medio de BPM, que te habilitan a implementar tecnologías de un mayor nivel para mejorar esos servicios. Pero entonces hay que tener en cuenta que hay unas tecnologías base y esas tecnologías base pues son importantes para que tú puedas escalar
a tecnologías como el Big Data, como la inteligencia artificial, la analítica, el Machine Learning, para llevar como ese ecosistema tecnológico a un siguiente nivel. Aquí importante, Evelyn, mencionar es que nos hemos encontrado que muchas organizaciones ni siquiera tienen ese esquema tecnológico base. Simplemente, digamos, funcionan como áreas independientes y como silos a través de envío de documentos, a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas de manera desacoplada o de manera separada, que no permite tener una traza desde que el cliente solicita su producto hasta que se le entregue. Y en el caso que nos das el ejemplo, ¿qué recomendaciones le das a estas empresas que desean ya fomentar esa arquitectura tecnológica, pero pues con las tecnologías base que propones? Pues un componente importante que se ha venido aplicando y que he visto mucho en los clientes de banca que atendemos es el uso de tecnologías BPM, acompañado de las tecnologías como las APIs, la implementación de robots RPA para hacer la eliminación de actividades manuales o operativas. Entonces es la implementación de esa base tecnológica de APIs, BPM, RPA, te permite trazar todo tu proceso, quién ejecutó qué actividad, a qué hora se ejecutó, identificar cuellos de botella, y de esa manera tú vas a poder tener esa base que te permite medir el delivery de un producto hacia el cliente y poder mejorar por medio de tecnologías emergentes como las que mencionamos ahorita. En el mercado actualmente se habla mucho sobre la inteligencia artificial. Es importante tener en cuenta que hablar del término es hablar de una infinidad de posibilidades porque hay una aplicación infinita de la inteligencia artificial en todos los aspectos. Sin embargo, si una empresa quiere centralizar sus operaciones y sus procesos o mejorar sus metodologías, ¿hay alguna alternativa en la que la inteligencia artificial les permita impulsar las tecnologías que ya tienen o identificar las que pueden adoptar o de pronto generar una posibilidad equitativa entre mejorar la tecnología que tienen para generar este tipo de descentralización? ¿Es posible? Sí, como tú dices, las tecnologías emergentes como la IA, pues tienen aplicabilidad en todo tipo de procesos. Ahí hay que evaluar, pues digamos, la organización qué tanto está dispuesta a invertir en estas tecnologías, porque normalmente son costosas. Entonces, lo que yo aconsejo es tener una base tecnológica y sobre esa base tecnológica se empieza a escalar a ese tipo de tecnologías. Obviamente no descartar tecnologías de fácil uso como por ejemplo ChatGPT, que te ayuda a crear, por ejemplo, documentos de una manera más ágil, a interpretar datos de una manera más ágil. Entonces no se descarta el uso de este tipo de tecnologías, pero la base tecnológica, como te digo, debe trabajarse en construirse primero eso para dar ese salto a hacer, digamos, cosas más sofisticadas, como por ejemplo que un cliente interactúe directamente con la inteligencia artificial y esta le acompaña en el end-to-end de la adquisición de un producto financiero. Ahora hablemos específicamente del caso de éxito que se desarrolló directamente en Tricor, en uno de los bancos más importantes de Colombia. En este se centralizaron las operaciones y se logró reducir los costos, reducir los tiempos de respuesta y pues además fidelizar a los clientes. Cuéntanos cómo era antes la arquitectura que tenía esta empresa antes de nuestro desarrollo. Vale, pues es un proceso largo, es un acompañamiento casi de 10 años a este cliente, que cuando Tricor llegó ya tenían una estructura de operación por procesos. Entonces, eso no es algo, digamos, que sea en un momento específico o al corto plazo, sino las tecnologías, la adquisición de tecnologías puede ser muy rápido, pero lo complejo en este cliente fue, digamos, toda esa gestión del cambio, porque es una entidad que tiene más o menos 5.000 funcionarios, oficinas en el país, sucursales en otros países. Entonces, organizar esta cantidad de personas, roles, funciones, pues es algo complejo que, digamos, este cliente fue adoptando de manera incremental. Entonces, importante es arrancar con una base tecnológica, como te decía, hacer implementaciones sencillas, que estén orientadas a mínimos productos viables que se puedan ir probando y liberando en producción.
ir escalando con el tiempo esas tecnologías, que en este caso fue literalmente BPM con servicios, y ir madurando esos procesos, que cuando iniciamos esa modernización con el cliente, pues ellos actuaban como silos. Se perdía información, habían riesgos operativos, riesgos de cumplimiento normativo, y no había trazabilidad de por qué sucedía esto. Entonces las áreas se culpaban entre ellas, no, yo hice mi trabajo y pues se lo pasé a la otra área y ellos no cumplieron. Entonces, incorporar tecnologías como el BPM me permite controlar todo eso, una operación de inicio a fin, tener actividades que de pronto no le generan valor al banco, entonces se tercerizaron por medio de un BPO, el tener cuadros de mando por líneas de producto, es toda esa evolución tecnológica a nivel de procesos y de mejora continua, pues digamos ha permitido que ese ecosistema de colocación de productos evolucione a un sistema automático, donde por medio de reglas de negocio, todo el aprendizaje que se ha logrado con los años, se colocan unos motores de decisión que también utilizan algoritmos de inteligencia artificial para que ese proceso sea automático. Pero acá, punto importante es que eso no se logra como de la noche a la mañana, porque aparte de que hay que incorporar nueva tecnología, pues acá hay un cambio organizacional y una estructura que se va modernizando a medida que evolucionan los procesos y la tecnología. Ya que mencionas el tema de la solución de BPM, me gustaría saber cuál fue el proceso o cuál fue el acompañamiento para llegar a la conclusión de que BPM era la tecnología que les iba a permitir centralizar los procesos y de qué manera, después de identificar la tecnología, lograron identificar la plataforma en la que se iba a desarrollar la solución. Vale, pues la tecnología fue un proceso natural de cómo van evolucionando las arquitecturas empresariales. En este caso, con este cliente iniciamos con una plataforma Workflow, que una plataforma Workflow me permite orquestar tareas muy básicas. No tengo como integración con servicios, no tengo, digamos, una asignación de roles y de funciones muy alta, no tengo una asignación dinámica de las cargas de trabajo, no tengo las mismas métricas que tengo con un BPM. Entonces, orgánicamente con el cliente fuimos descubriendo que debíamos evolucionar ese workflow a una herramienta de BPM en este caso. Entonces, ya el escoger la plataforma, pues también hubieron iteraciones. Se inició con una plataforma, un proveedor A, después nos cambiamos a un proveedor B, nosotros hicimos ese acompañamiento y al final la plataforma que más hizo sentido fue la plataforma que se ajustó a las necesidades de negocio, que se adaptaba a nivel de experiencia de usuario, a nivel de las nuevas tecnologías, integrabilidad, que esta plataforma estuviera en constante evolución de acuerdo a las tecnologías emergentes. Entonces, se trabajó con esta plataforma y pues digamos que ha ido evolucionando en el tiempo y se ha ido ajustando a las necesidades de los clientes y del banco. ¿Cuáles crees que fueron los retos más importantes en el desarrollo que tuvo que enfrentar Tricor y el banco para generar esa evolución que mencionas y también para generar ese proceso de acoplamiento en el tema de no solamente de cultura, sino también de los procesos y de las metodologías, teniendo en cuenta que antes, como lo mencionabas, había un proceso en el que se enviaba alguna notificación a un área, la otra lo enviaba a otro, pero ¿cómo fue que ustedes lograron generar ese proceso, cómo hacer ese levantamiento de procesos, analizar cómo podían simplificar la operación y pues de qué manera podían agilizar y centralizar las operaciones? Sí, pues ahí importante es que todo arranca desde un direccionamiento estratégico, desde las vicepresidencias, en querer dar ese salto a trabajar por procesos. Porque el empezar a trabajar por procesos implica no solo la adopción de la tecnología, sino cambiar el mindset de las personas. Ya las personas empiezan a ver que hay mayor control, que se empieza a cuestionar, ven, ¿por qué te estás demorando tanto? Pero también eso trae consigo pues cosas positivas, porque se puede evaluar de manera integral un proceso, se puede tener un mapa general y visualizar desde arriba, venga, mi proceso está fallando en esto, acá hay un cuello de botella, acá tenemos demasiada documentación, acá podemos incorporar una tecnología nueva.
Entonces, digamos que trae cambios muy positivos, pero resumiéndote la respuesta, lo más difícil de estas implementaciones es el cambio organizacional. Bueno, de acuerdo contigo. De hecho, el estudio de McKinsey, que se llama El rol de la cultura organizacional en la era digital, pues afirma esto, en el que el mayor reto que tienen las empresas es el cambio organizacional, y de hecho la misma cultura es la que a veces evita que las empresas decidan automatizar, y más ahora hablando con el tema de inteligencia artificial hay muchas personas que le temen a este tipo de avances. Sin embargo, pues como tú lo has mencionado, cuando se genera la adopción, las personas ya entienden de cierta manera cuál es el impacto positivo que va a generar este tipo de proyectos, y también cómo le va a dar la misma agilidad al negocio, no solamente en términos de eficiencia, sino también en temas de reducción de costos, en reducción de tiempo, y pues también en fidelización, que es uno de los dolientes más frecuentes en la banca y pues adicionalmente también en todo el sector financiero. ¿Cuáles son los consejos que tú le darías a las empresas que quieren centralizar en este momento, pero que de pronto carecen ya sea de conocimiento o de pronto de presupuesto, o que no conocen cuál podría ser el paso a paso para prepararse para ya centralizar las operaciones? Pues yo pienso que en definitiva es volver a lo básico, es sentarse, bueno, tomar la decisión inicialmente de que se quiere ir hacia allá, pero sentarse y empezar a estructurar esos procesos en conjunto con las áreas de operaciones, es decir, pintar los diagramas de flujo, quiénes son los responsables, y obviamente pues involucrar los equipos, tanto los equipos de tecnología, que son los que al final van a encargarse de hacer esas automatizaciones, pero también estar muy cercano a los usuarios, de tal manera que cuando se haga el cambio tecnológico al nuevo proceso, pues ellos se hagan parte de ese cambio tecnológico. Por último, es supremamente vital hacer formación sobre qué es una operación guiada por procesos, incorporar también el tema de metodologías ágiles es vital. Las metodologías ágiles están enfocadas a una mejora continua que se alinea mucho a lo que son los procesos, el ciclo de mejora continua. Y ese mindset ágil pues hace mucho sentido con esos cambios organizacionales donde al final es una continua evolución, y la metodología también permite eso, tener muchos sprints o muchas entregas continuas e ir iterando y probando que funciona. Al final no hay una fórmula mágica, hay que probar en corto y validar los resultados. Y respecto a la evolución, ya sea en las actualizaciones que tengan las plataformas, o de pronto si hay cambios en alguna metodología, ¿de qué manera Tricor respalda ese tipo de actualizaciones con estas empresas? Sí, nosotros al tener una experiencia transversal en diferentes sectores, nuestra visibilidad está en el sector financiero y seguros, pero tenemos una visibilidad de qué pasa en las diferentes empresas y qué cambios tecnológicos aplican a qué cliente. Entonces nosotros los acompañamos con esa experiencia, con esa curva de aprendizaje, porque hemos desarrollado muchos proyectos en esto, ya conocemos qué funciona, qué no funciona, cómo hacer integración con sistemas, cómo sacar indicadores, cómo analizar procesos, cómo integrar. Entonces nosotros damos ese respaldo a una empresa que quiera sumarse a esto, en esa experiencia, en decirle venga, no vayas por ahí, porque nosotros ya transitamos un camino largo y ese es el camino que da resultado y que va a ser más corto. Entonces ese es el respaldo, la solidez técnica, pero también la experiencia, que es muy importante. Y para las actualizaciones que ya son externas, que ya hacen parte de las plataformas, ¿de qué manera los bancos pueden prepararse para estas novedades? Sí, en definitiva las organizaciones no van a la misma velocidad de las evoluciones tecnológicas, pero sí es importante pues ir trayendo eso nuevo que nos aporta. Entonces, como te decía ahorita, nosotros estamos en continuos procesos de formación con los fabricantes de esas plataformas, donde inclusive participamos en el roadmap de desarrollo de lo que viene, y nosotros asesoramos a esos clientes y los preparamos en cómo vienen esas nuevas tecnologías y cómo les aplica, porque también puede que no les aplique y pues genera un desgaste operativo de las áreas,
para algo que de pronto no están preparados o no les aplica por su tipo de negocio. Respecto a las tecnologías, ¿cuál crees que es el siguiente paso para lograr la centralización de las operaciones o para fidelizar a los clientes? Que básicamente es la necesidad de las empresas quieren dar respuesta mucho más rápida. ¿Cuál consideras que puede ser el siguiente paso? Digamos que en este momento estamos hablando de BPMs, estamos hablando de APIs, pero ¿cuál podría ser el siguiente nivel? Yo pienso que el siguiente nivel obviamente es incorporar pues esas tecnologías emergentes, pero creo que en definitiva algo que sí deben tener las empresas es un ecosistema de APIs. Entonces ese ecosistema de APIs que sirven a todas las tecnologías, a los canales móviles, a los clientes, y eso pareciera que es algo fácil, pero realmente incorporar un ecosistema de APIs implica tener todo mi core bancario o todo mi core de negocio en servicios, tener un monitoreo sobre esos servicios, tener algo que se llama observabilidad, que es saber qué pasa en tiempo real con esos servicios, cómo se intercomunican ellos, tener seguridad, y al tener ese ecosistema de APIs que es como una base importante, yo puedo integrar muchas otras tecnologías de manera fácil. Por ejemplo, integrar un robot que se comunique con clientes, que pueda ir a un sistema en internet gubernamental y hacer una validación de cliente. Los temas de BPM también, todo ese ecosistema de servicios es absorbido por el BPM y el BPM lo único que hace es orquestar y organizar las personas y los clientes y demás. Entonces, para mí es muy importante eso. El BPM en definitiva nos da algo importante que es métricas de proceso, métricas de cómo está mi negocio, y esas métricas también nos van a permitir aplicar temas de analítica descriptiva, big data, inteligencia artificial, para saber cuál es mi siguiente paso y le da información a los C-level o a los vicepresidentes y presidente ejecutivo de qué viene en el futuro. Aplicar temas de predicción, pero con el simple hecho de saber cómo está mi negocio y qué puedo mejorar, créeme que es una compañía que ya está en un nivel muy alto comparado con otras que pues no tienen esto. Sí, de hecho, el análisis de datos pues es una métrica clave que le va a permitir al negocio conocer el éxito y también pues medir el retorno a la inversión que ha tenido la tecnología, y pues me parece muy valioso también lo que anuncias, que se pueden identificar algunos patrones que nos pueden ayudar a verificar o analizar más adelante qué retos pueden enfrentar o cuáles son las necesidades del mercado, que es algo que hemos evidenciado que se ha modificado prácticamente desde la pandemia. Me gustaría saber además, ya en términos también de metodologías de las empresas, de qué manera se asegura que este tipo de desarrollos permitan que las metodologías evolucionen. Es decir, cómo podemos nosotros asegurar que el paso a paso de la solución que estamos generando va a ser una ventaja competitiva para la empresa y que hace match también como con los procesos previos que tenían, pero que se mejoran. En definitiva, lo que habla de si una implementación tecnológica funciona o no es muy ligada al retorno de la inversión. Entonces, yo hice una automatización de algo o organicé mi proceso y tengo que medir los resultados. Entonces, tener esas métricas es importante para decir, invertimos tanto dinero en pro de mejorar nuestro proceso y cuánto nos retornó eso. Entonces, digamos que literalmente es el retorno de la inversión, y también cómo visualizar si esas soluciones tecnológicas que se están implementando pues sí me aportan o no, porque lo que tú dices, a veces no es tangible ese beneficio y pues se hacen inversiones que no son necesarias. Ok, ahora hablando específicamente de nuestro caso de éxito de la centralización de operaciones, ahora de qué manera funciona este banco y cómo es la metodología, cómo es el paso a paso que genera este BPM precisamente para generar las aprobaciones de las solicitudes. Vale, el futuro de la centralización de operaciones o el nivel máximo es que las operaciones sean automatizadas. Entonces, en el cliente que estamos hablando del sector banca que lleva 10 años trabajando su centralización de operaciones en todo un ecosistema tecnológico, pues actualmente ellos funcionan con flujos automáticos.
donde se integran sistemas, se integran APIs, se integran terceros para la generación de pagares automáticos, la validación de identidad a través de la registraduría, ya sea por reconocimiento facial, por huella, el cálculo de los scoring o la calificación de crédito que tiene un cliente. Digamos que es un proceso también sumamente complejo que integra muchos terceros, empresas especializadas en medir la capacidad de un cliente, y es el procesamiento de toda esa información con algoritmos de Machine Learning que permiten dar ese score de crédito en tiempo real. Entonces, que te permite no solo saber cuál es la capacidad de endeudamiento del cliente, sino de manera predictiva qué productos se le ajustan mejor de acuerdo a su comportamiento de consumo y ofrecérselos para obviamente vender mucho más. ¿Y qué tipo de operaciones es la que centraliza específicamente la solución? ¿Todas las del banco o tiene especificidad en algunas de las soluciones a las que da respuesta? Sí, pues todo lo que está centralizado o que se conoce como centralización de operaciones es todo el core bancario. Entonces está toda una parte de gestión documental, está una parte de validación de identidad, está toda otra parte centralizada de operaciones que son manuales. En definitiva, hay casos que no pueden resolver ni los algoritmos ni las integraciones, entonces hay una parte de la operación que se hace de manera manual. Entonces las operaciones son como procesos o módulos dentro de mi fabricación de un crédito que se integran para dar un producto final al cliente. Entonces de esa manera funcionan como por módulos o subprocesos que se orquestan dependiendo las decisiones que se tomen en la aprobación del crédito. ¿Se ha generado algún tipo de novedad en la arquitectura o también en el desarrollo del BPM que se ha generado, o desde entonces sigue trabajando de la misma manera en que se entregó? Sí, no, realmente es un proceso muy evolutivo. O sea, esos procesos nunca son estáticos porque cambia el comportamiento del mercado, porque salen nuevas tecnologías. Entonces no es un proceso estático como que hice mi primer versión y me quedé ahí. Es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo. Digamos que venimos como de plataformas, en este caso como monolíticas o que son un solo componente. Ahorita estamos evolucionando ahora con este cliente a una arquitectura de microservicios que realmente no le va a generar un cambio importante o grande en su operación, sino que le va a dar un poco más de elasticidad para poderse expandir. Entonces ya en este nivel que, como te digo, han pasado 10 años, pues las innovaciones tecnológicas que se hacen pues no tienen tanto impacto porque sus operaciones son muy optimizadas, pero igual sigue una mejora continua. Bueno, Jonathan, agradecerte por el espacio que nos has brindado, por el conocimiento también que nos has compartido, y me gustaría finalizar preguntándote en qué aspectos consideras que la banca debe fortalecerse, no solamente para centralizar sus procesos, sino también para mejorar sus operaciones. Sí, pues la banca es uno de los sectores que más invierte en tecnología. Curiosamente, uno pensaría que los bancos tienen la tecnología top, que de pronto tienen otros sectores como, no voy a hablar de un sector específico, pero sí, por ejemplo, los unicornios, que son empresas tecnológicas emergentes. Entonces a veces quedan mucho como en sus tecnologías de gas, les cuesta mucho el cambio, evolucionar, y pues obviamente tiene que haber una mentalidad de seguir evolucionando sus ecosistemas tecnológicos, pues porque vienen estos competidores atrás que son una amenaza real. No solo las empresas unicornio, sino los grandes tecnológicos como Apple, como Facebook, Google, que pues ya también están trabajando en convertirse en un medio de pago. Entonces son amenazas que si no se implementan esas mejoras tecnológicas o no se automatiza la operación, pues hay un riesgo de dejar de ser competitivo en el mercado. Perfecto, Jonathan. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte de nuevo en otra oportunidad para compartir otro nuevo caso de éxito. Vale, gracias por la invitación.